Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente jueves. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se cansó de estos ardidos, de estos bocones que no encuentran cómo tumbar y manchar el gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno amigos, sin más que decir y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 25 de febrero del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se cansó de los chayoteros, de la prensa vendida y presentó una carta que va a mandar a la Cámara de Diputados. Y esto va a poner a temblar a muchos de la oposición, pues hizo impactantes revelaciones sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Y bueno amigos, muchos de la oposición ya se les hizo una eternidad el gobierno de la Cuarta Transformación, pero dice el presidente que el pueblo no se le debe de mentir. Y sin más que decir y sin más que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. Solo tengo un tema que tratarles, de modo que vamos a tener tiempo para contestar preguntas de ustedes e informar a la gente como siempre lo hacemos. Voy nada más a proceder a desahogar mi tema y luego ya nos vamos con las preguntas y las respuestas. Miren, la Auditoría Superior de la Federación hace unos días dio a conocer un informe y se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora que defiende al régimen corrupto, para afectarnos en la imagen del gobierno, sobre todo en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, no creo, aunque existe la posibilidad de que hayan hecho mal las cuentas. Aún así, sería lamentable que la auditoría de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. Entonces, no vamos a dejar pasar este asunto, porque está de por medio de la dignidad. Y voy a enviar una carta a la diputada Dulce María Sauri Rancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que se inicie una investigación. Todo esto de manera respetuosa, porque la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados. Entonces, dice así:
diputada Dulce María Sauri Rancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presente. Como seguramente es de su conocimiento, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, elaboró un informe tendencioso y falso sobre el procedimiento y el manejo de recursos del gobierno que presido. En otras cosas, tal instancia difundió en los medios de información, en los medios informativos, que el costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331.991 millones de pesos, cuando en realidad la cifra fue de 110.807 millones de pesos, es decir, una tercera parte menos de lo publicado. Tampoco consideró que terminar dicha obra significaba destinar cuando menos otros 300.000 millones de pesos y cancelar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía, mientras que el nuevo aeropuerto que estamos construyendo, además de hacerse en tierra firme y no en un lago, implicará una inversión de 75.000 millones de pesos, o sea, se tendrá un ahorro de 225.000 millones de pesos, lo cual demuestra que la decisión que se tomó fue la correcta y en completo beneficio de la hacienda pública. Aún cuando los responsables de la Auditoría Superior de la Federación se han retractado ante tamaño absurdo, esgrimiendo que aplicaron mal sus métodos de proyección, considero que una actitud de este tipo no solo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política, pues como sucedió esta y otras falsedades contenidas en el informe, fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro gobierno. En consecuencia, le solicito de manera respetuosa y en observancia del principio de separación de poderes, y si para ello no tiene inconveniente, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación y despeje la lamentable desinformación que el documento referido indujo en sectores de la opinión pública. Considero que tal solución es necesaria para servir a la causa de la transparencia y preservar el prestigio de las instituciones. Esto es lo que hoy le voy a enviar a la presidenta de la Cámara de Diputados. Empezamos. Después Sara, que escuché por ahí. Aquí estás, pero primero tú. Gracias, presidente. Buenos días. Pues para no perder el hilo. Tengo. Sí, pero se queda en tercera, ¿no? Sí. Ahorita. Gracias. Preguntarle sobre este tema. ¿De dónde considera que proviene esta intencionalidad política o esta búsqueda de afectar a su gobierno? ¿Directamente del auditor Colmenares? No quiero señalar a nadie. Pido que se haga la investigación y que se aclare este asunto. Es que
imagínense, se da a conocer este informe, se filtran documentos. Este documento del aeropuerto se filtró. Vean cómo lo manejó la prensa vendida o alquilada, los medios de información que están en contra nuestra porque antes se beneficiaban cuando el antiguo régimen. Vean el escándalo que hicieron. Hasta intelectuales orgánicos, Elizondo, Héctor Aguilar Camín, o sea, los mismos, todos ellos del antiguo régimen, escritores intelectuales orgánicos. Elizondo era consejero de Pemex en el periodo neoliberal y Héctor Aguilar Camín pues era el jefe junto con Krause de toda la política cultural, editorial del país. Lo acaparaban todo, las becas para escritores, para artistas. Tenía una gran influencia y eran subvencionados por el gobierno. Entonces, con esta información se les da materia a estos medios de información y a articulistas y intelectuales orgánicos que tienen un distintivo, son muy corruptos. El conservadurismo es sinónimo de autoritarismo y de corrupción. Y la historia así lo demuestra. Entonces, hacen daño. Pues no se trata de ir a la fiscalía a presentar una denuncia, sino que un poder independiente haga una revisión para fortalecer a las instituciones y que no se utilicen con propósitos políticos para afectar al gobierno o a la oposición, que se actúe con mucha responsabilidad, con mucha seriedad en todos estos casos y que se respete al pueblo, que no se mienta, que se le respete a la gente. Al final de cuentas, nos debemos al pueblo y lo tenemos que respetar. Y un columnista, un periodista, un servidor público, pues tiene que hablar con la verdad y respetar al pueblo, independientemente de sus consideraciones o de sus preferencias políticas, ideológicas. Si se escribe, si se es servidor público, pues por razones éticas se tiene que decir la verdad, no manipular, no engañar. Entonces, eso es lo que queremos que no suceda. No es un asunto personal contra nadie,
de este organismo es que en la Cámara de Diputados investiguen sobre este caso y sobre el comportamiento de esta institución. ¿Considera que la auditoría tendría una intencionalidad política de afectarlo a usted o a su gobierno? Y si considera que este error ameritaría promover la salida del auditor. Eso lo va a decidir la Cámara de Diputados, no me corresponde a mí. Nosotros pensamos que no podíamos dejar pasar un asunto así. Como no vamos a dejar pasar nada que signifique engañar a la gente, manipular. Nada de falsear información. La verdad nos hará libres. Y si me permite tocar un segundo tema, tanto ayer como hoy se dio a conocer una investigación relacionada con una red de contrabando de combustible en el estado de Tamaulipas proveniente de Estados Unidos. Aparentemente hay funcionarios estatales involucrados y sería parte de la investigación que involucra al gobernador de Tamaulipas. ¿Qué reporte tiene de esta red de combustible y hasta dónde considera que están llegando estas complicidades en el gobierno estatal? Mire, este asunto de la solicitud de la Fiscalía para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, pues ya está en la Cámara de Diputados y ese poder va a decidir. Hay un procedimiento. La Cámara de Diputados determina si se puede someter a proceso al gobernador y va esa resolución de la Cámara, porque esto no se sabe, al Congreso de Tamaulipas y allá van a decidir si procede o no. Es un proceso muy transparente, abierto. Y luego va a empezar el juicio en el Poder Judicial de Tamaulipas. Mientras el gobernador tenga fuero. Entonces, hay que esperarnos para que la Cámara de Diputados resuelva y no agregarle más cosas de las que deben de estar consignadas en la denuncia que presentó la Fiscalía a la Cámara de Diputados. En particular sobre esta red de contrabando de combustible, ¿tiene algún reporte? Siempre hemos estado combatiendo el huachicol, hemos logrado reducirlo en un 95%. Yo recuerdo a todos que se robaban hasta 80,000 barriles diarios de gasolinas cuando iniciamos el gobierno, en noviembre. Ese fue el robo que hubo, noviembre del 18. Entramos y tomamos la decisión de combatir ese robo, que estaba como tolerado, para decirlo menos, permitido. Y a partir de que se decidió combatir el huachicol, pues se redujo a un promedio de 4,000 barriles diarios, de 80,000 a 4,000, y por ahí está. No hemos podido terminarlo, y sí hay información
de que se introduce combustible de contrabando por la frontera, pero no hay elementos hasta ahora. Se hacen las cuentas de cuánto se consume de combustible y aparece más combustible del que se consume y del que distribuye Pemex. Entonces se mantiene la hipótesis de que es contrabando en combustible, pero no hay elementos. Si hubiesen elementos ya se hubiesen denunciado. Presuntamente hay colusión de funcionarios estatales en esta red. No tenemos esa información. Por último, sobre este tema, presidente, ¿qué le responde al gobernador de Tamaulipas, quien ayer dijo que es víctima de una campaña en su contra desde Palacio Nacional? Tiene todo el derecho de manifestarse, de expresarse, de denunciar. Es parte de su libertad. Nada más decir que nosotros pues no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas. La doctrina verdadera y a lo mejor la única de nuestros opositores, sobre todo de los conservadores, es la hipocresía. Dicen una cosa y hacen otra. Eso es la característica principal. En todo. Antes, los del partido surgido del movimiento revolucionario, pues cometían actos de corrupción y desde luego actuaban con autoritarismo, pero eran francos, o si se quiere, cínicos. Eran corruptos cínicos. Y los conservadores son corruptos hipócritas. Don Fidel Velázquez decía, soy charro, ¿y qué? Y estos se ensarapan. Entonces, ahí les dejo de tarea de que escojan a unos o a otros, aunque ya ahora pues ya se unieron. Ahora que se votó, por ejemplo, lo de la reforma eléctrica, los representantes del partido de Adolfo López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica, votando por beneficiar a las empresas particulares, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa pública que es la que permite desde hace años que tengamos energía eléctrica, la que electrificó todos los pueblos de México. Y en esta nueva etapa, porque la estamos rescatando, es la empresa que va a garantizar que no aumenten las tarifas de energía eléctrica en beneficio de los consumidores, para que el subsidio no se lo lleven las empresas extranjeras o particulares. Pero qué incongruencia que diputados del partido de Adolfo López Mateos voten a favor del debilitamiento
de la destrucción de una empresa como la Comisión Federal de Electricidad. Es un desconocimiento de la historia, es no tener convicciones, no tener principios, es buscar el cargo por el cargo, la lucha del poder por el poder. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde está el compromiso de defender los intereses del pueblo? Entonces, eso es lo que está sucediendo en el país. Son cosas también muy importantes porque es un momento estelar en la historia de México. Y todos, ahí sí, todos los mexicanos están actuando con mucha responsabilidad porque estamos llevando a cabo la transformación sin violencia. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también habló del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, y bueno amigos, lo que reveló nadie se lo esperaba, pues ahora sí muchos de los panistas están temblando, pues también pueda que salgan sus nombres. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenos días, que tengan un excelente jueves. Nos vemos al rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.